ejércitos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Buenos días, feliz año nuevo. Aquí queriendo avisarles a mis hermanos que ya estoy en vivo. Y es que si aviso antes, después ay, buenos días, ¿quién apareció por ahí? O buenas tardes. Siempre nos ven en otros lugares donde... Ay, gracias por compartir, amada. Gracias por compartir, Ale. Aquí estoy, hermanitos. Feliz de poderle saludar en este año nuevo. Sony, Dios te bendiga, corazón. Buenas tardes, hasta donde lleguemos. Llegamos a varias ciudades y países, hermanos. Saludo a los de Cuba, a los de Perú, a los de Colombia, Argentina nos ve mucho, y el pueblo que más me ve también es México, a quien amo mucho, y también nos ven allá en Perú, no sé si ya lo mencioné, pero les doy saludos, hermanos. Ay, bendiciones, sierva. Ay, Dios te bendiga, Mari. Hay varias Maris aquí, Mari Saldaña, y tengo que decir el apellido. Le doy la más cordial bienvenida a este año 2000. Bienvenida, Mario. A este año 2023, hermanos, el primer jueves que estamos aquí en vivo. Estoy emocionada. Este tema el Señor me lo ministraba mientras estuve, se puede decir, descansando. Me dio el de este día y el del próximo jueves, que vienen totalmente conectados realmente. Ve que el último, ese que dice, hospital, ay, ¿qué dice? A ver, Sony, Vero, ¿podría hacer una oración por el señor Jorge? No sé, su apellido está en el hospital, sufrió un stroke. Bueno, vamos a orar en cuanto comience, vamos a orar por el don Jorge. Amén, sierva, gracias, hermana Silvia, gracias por sus oraciones. Y bueno, estamos con este tema que viene conectado con el último. Nos es nacido un hijo nos es nacido, ¿se acuerdan del último tema que tuvimos? Y viene un poquito conectado con ese nacimiento del Señor. Yo estoy emocionadísima de este tema. Un poco difícil, hermanos, para mí presentarlo, porque hay muchas cosas que yo desconozco, pero como dice la palabra del Señor en Deuteronomio, que las cosas escondidas le pertenecen a Dios y las declaradas son para nosotros. El tema de hoy se llama alma viviente o espíritu vivificante, le puse ya en este tema, porque cuando lo anuncié decía alma viviente o espíritu vivificante. Pero aquí cuando lo veo dice alma viviente y espíritu vivificante, porque es lo que habla en 1 de Corintios 15:45. Pablo nos hace ver se cayó, a ver, voy a apuntar, don Jorge, en el hospital Rosa Muñoz. Se cayó la cadera. Ay, Dios mío, Padre eterno. Por don Jorge y Rosa Muñoz. A mí la memoria ya no me funciona, hermano. Rosa Muñoz. Entonces tengo que apuntar todo. Cadera anciana. Vamos a orar. Don Jorge en el hospital. Stroke. Bueno, vamos a comenzar. Dice la palabra del Señor. En la oración los voy a incluir a estas dos peticiones. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también está escrito. ¿Dónde está escrito, hermano? La palabra del Señor. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a orar. Amado Dios Padre eterno, en esta hora, Señor, me acerco ante tu presencia con temor y temblor, Señor, delante de ti.
Padre, aquí pongo, Señor, esta transmisión. Pongo, Señor, a los que nos escuchan. Pongo, Señor, estas peticiones de don Jorge, que sufrió un stroke, y de Rosa Muñoz, que se quebró la cadera, Padre. Pongo, Señor del cielo, que esta palabra nos lleve a ver, Señor, la importancia de nuestra existencia. La importancia, Señor, de reconocer que si nos diste vida, fue a través de tu Hijo, Señor. La importancia de ver que nacimos, Señor, en el pecado, heredando el pecado de tu Hijo Adán en el paraíso, Señor. Padre, yo te pongo, Señor, cada palabra aquí explicada. Ayúdame, Señor del cielo. Tú sabes, Señor, que yo desconozco muchas cosas. Y hoy aquí presento este tema, Señor, de suma importancia para cada ser humano, Señor. Te pido que así como bendijo mi alma y mi corazón, así tú, Señor, bendigas al que lo escucha. Te pido por cada hogar, por cada país que nos ve, por todos aquellos, Señor, que no pueden comentar, pero dejan sus corazones, dejan sus likes, Señor. Te pido por cada uno de ellos. También viene a mi mente en este momento Blanqui, Señor, que me pedía oración, Señor, por ella esta mañana. Te pido que seas con ella. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer. Bendícelo, Señor, en este momento que escuchamos tu palabra. En el nombre poderoso del único Hijo tuyo, el Hijo del Dios Altísimo y Viviente, te lo ruego. Amén y amén. Hemos empezado un año, hermanos, con mucha lluvia. Por lo menos aquí han habido inundaciones. Ya sentí calorcito, sentía frío. Aquí han habido muchas inundaciones. De hecho, se han caído ciertas calles. Y el Señor me hacía recordar que en los tiempos de Noé fue pregonero de justicia. Predicaba la palabra. Y muchos, según dice la historia en Génesis 6 y 7, creo, no escucharon, no quisieron escuchar. Sin embargo, había un arca donde cupieron muchos animales. Y quiero que vayamos ahí, donde en Génesis 1, 20 y 21 y el verso 24, dijo así. Porque quiero que entendamos, hermanos, que es realmente un ser viviente. Porque es de mucha importancia. Dice Génesis 1, 20 y 21. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, dice esta parte. Es interesante que cuando nosotros vamos a la escuela y vemos y nos enseñan las áreas le decían a nosotros, la de sociales, la de biología, la de matemáticas, nos enseñan en la biología que el hombre pertenece al mundo animal. No sé si ustedes se recuerdan, pero así lo aprendí yo. Pertenecemos al mundo animal, no al mundo vegetal, no al mundo marítimo, sino que al mundo animal. De hecho, cuando Dios crea esto, primero crea a todos los animales y por último crea al hombre. Pero algo hubo especial para el hombre. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí muchas veces hemos leído estos versículos, hermanos, que vamos a estar viendo hoy. Pero es importante que nosotros tengamos como un mismo marco de referencia, porque lo que viene después se nos haga un poquito fácil de entender. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a semejanza. Fíjese que lo primero que Él dice que señoree, porque Él es el Señor de todos, acuérdense. Hizo al hombre con ese propósito, que señoreara. Era un ser viviente. Tenía el alma, tenía el cuerpo y tenía el espíritu. El espíritu, hermano. En Génesis 2:7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La vida en sí nos hace ser un ser viviente, valga la redundancia de ser. Y como les dije, había en ese tiempo, después de que creó el hombre, después de que pecó, existió Noé, ¿verdad? Entre los cuales entraron todo lo que Dios llamó en el Génesis seres vivientes. En la palabra de Dios encontramos muchos textos acerca de qué es ser viviente y acerca de lo que es ser alma viviente, un ser viviente o espíritu vivificante. Para empezar, vean cómo el rey David, en el Salmo 69:28, nos da a declarar que hay un libro de los seres vivientes, hermano. Dice así, ahí está hablando él contra sus enemigos, pero yo solo quiero que nos enfoquemos en que hay un libro de seres vivientes, así como en el país que usted nace, hay un libro donde a usted lo registran el día que nació, y de hecho yo no me había fijado que en esa parte donde usted nace, a la par ya está la partida de defunción. Mire qué cosa. O sea que ya lo tienen programado, y dice Salmo 69:28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Hay un libro de vivientes, hermano, y es ahí donde estamos apuntados usted y yo. Sin embargo, cuando Pablo nos menciona en 1 Corintios 5:15-45, nos hace ver que el primer Adán fue un ser viviente, pero que el nacimiento del Señor Jesús fue un espíritu vivificante. Es hermoso cómo la palabra de Dios nos lleva, y a mí me admira, hermanos, y me puse a pensar, si en el tiempo que Adán no había pecado, el Señor le dijo esto en Génesis 2:16-17. Son muchos versículos, así que no te preocupes, amada, si no los apuntas. Pero dice, en Génesis 2:16-17 le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando nosotros empezamos a entender el lenguaje del Señor en su palabra, al menos yo pude ver, ahora que ya tengo uno que otro añito de estar leyendo la palabra del Señor, aquí el Señor le estaba diciendo que el día que de él comiere ciertamente iba a morir. ¿Pero qué era lo que iba a morir, hermano? Su espíritu. Porque, ¿qué pasó? Lo saca del Edén, ¿se acuerda? Lo saca del Edén y dice que lo manda a la tierra de donde lo había creado. Y eso me hizo pensar, porque le dice, solo del árbol del bien y el mal no podrás comer, pero de todo sí. Y en ese Edén estaba el árbol de la vida, que en otros pasajes bíblicos lo podemos ver, que es el Señor Jesús. Entonces él tenía acceso y comía de eso y alimentaba su espíritu que el Señor le había dado.
Vemos que el Señor es tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Ese árbol le daba a su espíritu, lo alimentaba, como ahora nosotros nos alimenta la palabra del Señor. Después de que peca, después de que sale, hay un versículo, hermanos, que allí, cuando les digo, porque por un momento, hermanos, hace tiempo, yo creo que hace como un año, yo cuando leía la palabra de Dios, yo pensé, ¿será que nacemos? ¿Será que por el pecado de Adán nacemos sin espíritu? Eso pensé yo, porque me venía a mi mente, hermanos, aquello que dijo Pablo, de que estábamos muertos en delitos y pecados. También hay otro donde en Romanos 5:12 donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán significa hombre, usted sabía, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que nosotros nacemos muertos. Viene a mi mente, no sé si lo apunté más adelante, pero cuando viene Nicodemo a preguntarle al Señor, y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Él no podía comprender, estaba igual que yo, no podía comprender ese nacimiento espiritual, hermano. Y entonces llegué a pensar, pues nacemos sin espíritu, llegué a pensar porque nacemos muertos. Pero en Génesis 5:3, la palabra nos dice algo bien importante, que dice, y vivió Adán 130 años, después de que había pecado, esperó 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no era conforme a la imagen de Dios, ya no traía esa eternidad en él. Ya venía él marcado por el pecado, como lo dice Pablo en Romanos 5:12. Por el pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Él estaba pasando conforme a su semejanza, a su hijo Set, la muerte. Y así, desde ahí venimos y de ahí venimos todos, marcados ya con la muerte y el pecado. Entendí, sí lo puse, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Y siempre me gusta cómo el pastor Martín Machoro explica, dice, un muerto no puede tomar decisiones, y es cierto. Tiene que ser Dios quien nos toca, quien nos toma, quien nos saca, quien nos levanta, quien nos redarguye. Tiene que ser Dios, hermano. Porque nuestro espíritu muerto lo hemos heredado de Adán, marcados por la muerte. Cuando el Señor Jesús es anunciado a María, ve cómo viene conectado con el tema del año pasado, del jueves último. Le dice esto, el ángel. Y cuando el Señor Jesús es anunciado a María, el ángel le llama el santo ser que nacerá. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí se anunciaba al postrer Adán, al espíritu vivificante. Dios te bendiga, Vero, gracias por escucharlo. Es necesario entender algo, hermano. Y por eso es que yo no podía presentar este tema. El Señor me lo dio en estos días que pasó, me lo explicó. Y entonces yo decía, bueno, ¿hemos nacido con un espíritu muerto o cómo es esto? Pero la Biblia nos deja, y créanme, hermanos, que yo digo aquí un montón de versos porque yo quiero que la palabra de Dios le hable a usted como me habló a mí. He quitado un montón porque si no nos vamos como 3, 4 horas, yo no sé. Y dice en Números 27:16, ¿quién es Dios? Porque para nosotros poder entender su palabra, tenemos que conocer a Dios y entenderlo. Contrario a lo que oía una sierva, y ahí mismo la quité porque dijo que no era necesario conocer. No, hermano. La palabra nos dice que el que se gloríese en conocerle y entenderle a Dios. En Números 27:16 dice así,
ponga Jehová, coma, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. Se me olvidó apuntar un verso de Eclesiastés donde dice que quién sabe si el espíritu del hombre sube a Dios o si el espíritu de la bestia baja abajo. Así dice. Se me olvidó, se los debo, se los voy a poner en los comentarios después. Pero dice, Dios de los espíritus de toda carne, hermano. De toda carne. Y ahí entendí por qué, cuando fue el arca de Noé, que los hombres no quisieron escuchar, pero los animales que dice que iba entrando la pareja de dos en dos, entraron, porque el espíritu se comunica con el espíritu y aquellos animalitos entendieron, porque yo siempre me preguntaba, ¿cómo habrá hecho, verdad, para meter porque hay hasta alguien que sale peleando, ¿cómo va a meter elefantes o cómo va a meter tigres y todo eso? Hermano, a mí el Señor, yo dije, pues por alguno de estos te entienden razón, pero ¿qué me dice a mí o a usted, al que se pone a cuestionar, si Noé en obediencia agarró la parejita siendo cachorros, chiquititos? No se sabe, solo dice que 12 entraron ahí. Bueno, ese es otro tema, pero mire, para muestra de ejemplo de que Dios es Dios de espíritu, Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, no es lo que quiero decir, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Hay alguien que tiene espíritu fiel. Mire este otro de Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¡Qué bello este verso! De espíritu prudente. Mire, sin querer vanagloriarme, porque es el Dios de los espíritus quien le dio el espíritu a mi hijo. Él es un hombre muy prudente. Y me revela la palabra de que Él es un hombre entendido. Gloria sea tu nombre, Padre. Mire otra clase de espíritu, Isaías 4:4. Cuando el Señor lave las inmundicias de los hijos de Sión y limpie la sangre de Jerusalén, porque nacemos en pecado, de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Ese es el final. Acuérdense que les he dicho que Isaías es como un librito, pero mire para que vea la cantidad de clases de espíritus que es el Dios de los espíritus. Mire otro espíritu. En primera de Juan 4:6, aquí dice algo bien interesante. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí vemos la contraparte de las dos clases de espíritu, pero es que Dios es espíritu. Sin embargo, hermanos, porque venía a mi mente, ¿verdad? Nosotros que creemos en la salvación del Señor Jesús y que pensamos en el tiempo antiguo. ¿Qué pasó con el tiempo antiguo si el Señor no había nacido ahí? Pero el Señor, a través de la historia, hoy leíamos una historia de Sansón, preciosa historia de Sansón. Cómo el Señor, hermano, muestra su poder a través de lo que Él llama y escoge. Y cuando pensamos, bueno, ¿y qué pasó si nosotros morimos y solo el Señor, verdad, cuando nació trajo su Espíritu Santo? Pero el Señor, a través de la historia, si nos ponemos a leer, el Señor llenaba de su Espíritu a los que escogía. Uno de ellos fue Sansón, lo pongo por ejemplo, porque hoy nos tocó eso en la lectura. Pero les voy a leer otra historia en Números 11. Son 4 versos, 1, 2. Son 5 versos. Los voy a saltear. El 16, el 17, el 24, el 25 y el 26. Mira esta historia qué hermosa. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme, a nada menos y nada más que a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos, del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré
tomaré de tu espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Iba a tomar del espíritu. Tan lleno era Moisés que iba a tomar de su espíritu para darlo a los que iba a poner para que llevaran la carga. Hermanos, imagínense la diferencia de espíritu. Imagínense el depósito que hace Dios en un cuerpo humano en cuanto a su espíritu vivificante. Verso 24 al 26. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y puso a los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, cuando les pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Hermanos y hermanas, esto dice el 26, y había quedado, oiga usted, y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, porque estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Es que de ahí salió el otro tema, los inscritos en el libro de la vida. Los inscritos, hermanos, cuando tú estás inscrito, aquí tengo una lista de los hijos de los que oro en octubre. Cuando tú estás inscrito, hermano, allá arriba, es que tu espíritu ya está declarando el Espíritu Santo en tu vida. Es que es un tema muy difícil para mí explicarles, hermanos, pero es que estoy tan emocionada. Ay, Dios mío. En Isaías, la Biblia chiquita, en 11:2, declaró el Hijo, el niño que nos es nacido. Del tema anterior declaró esto, no sé si lo dije en el tema anterior, pero dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. El Dios de los espíritus vivificantes. Ay, no apunté. En Daniel 6:3, ¿qué se le dijo a Daniel 6:3? Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sápatras y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, hermano. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es que Dios te viene llenando de un espíritu superior, en el cual si tú eres alma viviente o ser viviente nada más, no te das cuenta de la importancia de reconocer a ese Jesús nacido, trayendo este Santo Espíritu que te marca y te llama a ser parte de su pueblo, aquella multitud que Juan vio en Apocalipsis, hermano. ¿Eres alma viviente o espíritu vivificante? Al Señor. Mire. Juan 6:57. Hermano, yo estoy sonriendo de emoción. Es que me escalofría el cuerpo, me entra calor y me da frío. Ay, santo. Dice Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El espíritu vivificante, hermano. Mire Juan 6:63, más abajito. El espíritu es el que da vida. ¿Se da cuenta? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu vivificante, hermano. Si tú no estás leyendo la Biblia todavía, déjame decirte que tu espíritu
está en pausa. Porque el Espíritu es el que da vida. Oiga usted eso. Ahí es donde yo, hermanos, es que me contestó el Señor. Yo decía, ¿es que acaso nacemos sin espíritu? No, nacemos heredando la muerte. Heredando esa muerte del pecado, de la desobediencia. Bienvenida, sierva, Dios me la bendiga. Gracias por conectarse. Hermana, no sé pronunciar su apellido. El Espíritu es el que da vida, hermano. La carne de nada nos aprovecha. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, el alma que pecare, esa morirá? Bueno, es del Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice Eclesiastés 8:8, como lo dijo Salomón. No hay hombre, oiga usted esto, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. No hay hombre. Para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay hombre, hermano. Solo Dios, el Dios de los espíritus. Mire lo que dijo Pablo, que hace el Espíritu en 1 Corintios 2, del 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Hermano, esto, hermano, sí. ¿Cuántas veces no hemos leído la Biblia? Dígame usted, ¿había entendido yo el proceso de ser un espíritu vivificante? No. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, oiga usted, todo lo escudriña. Oiga usted, aún lo profundo de Dios, hermano. Detengámonos en este verso un momentito, porque yo me fui de espalda. Nosotros hemos leído este verso de 1 Corintios 2:10. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Lo hemos leído y nos hemos dejado. Amén. Amén, hermana Raquel, ahorita veo su nombre. Sierva, ministra. El Espíritu de Dios. Si nosotros no nos damos cuenta que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿qué piensa usted que hace de usted y de mí, hermano? Aquí nosotros quedamos, como dijo Pablo, como cartas abiertas. Nos puede leer el Espíritu hasta lo más profundo. Si escudriña a Dios, al Todopoderoso, ¿qué cree que hace con usted? Mire, yo pensaba, hermano, es que yo decía, Señor, es que el que es tu hijo, el que ha nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu vivificante, no puede andar hablando mentiras, no puede robar, no puede hacer todas esas cosas de las obras de la carne, porque la carne de nada vale, dice, pero el Espíritu es el que vivifica. Entonces allí, cuando nosotros hemos hecho malo, porque no podemos, como dijo Juan, el que dice que no ha mentido, hago a Dios mentiroso. No, hermano, sí, hemos mentido. Pero encontramos que el Espíritu Santo viene y nos redarguye y me dice, Verónica, tú mentiste en esto. Verónica, ponte a cuenta con Dios. Mire, tengo el cuerpo escalofriado porque, hermano, si el Espíritu escudriña hasta aún lo más profundo de Dios, ¿qué cree que el Espíritu hace con usted y conmigo, hermano? ¿Qué cree? Mire el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién, hermano? Nadie, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Palabra de Dios, hermano. Mire el verso 12. Y nosotros, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Allí entendí que sí nacemos con un espíritu, hermano, pero del mundo. Pero el Señor, en su gran misericordia, al haber nacido, trajo Él esos 7 espíritus en Él y nos hace nacer en el Espíritu que proviene de Dios. Mire qué cosa más preciosa. Para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Pero muchas veces ahí radica el pecado, ahí radica el tema. No sabemos lo que Dios nos ha concedido. Ese es el gran tema, hermano. Un espíritu vivificante. No, y vinieron a mi mente muchos versículos de lo que contrapone a lo que es espiritual, a lo que es ser viviente o ser espiritual. Mire el verso 13. La cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermano. Usted no puede acomodar lo del mundo a lo espiritual, no se puede. No se puede. Aquí el Señor me habló directamente y dice que no podemos colocar lo material a lo espiritual, sino que el Espíritu Santo nos ha enseñado acomodando lo espiritual a lo espiritual. Juan 3:6 lo dijo perfectamente el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No podemos, por eso es que el Señor le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. El Señor le estaba dando las coordenadas correctas. Amén. Amén, lo espiritual. El Espíritu Santo nos enseña lo espiritual. Mire Romanos 8:2. Es que estos siervos entendieron a cabalidad esta palabra, Dios mío. Decía, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Muchas veces la gente confunde, es la ley que el Señor puso. Una vez hicimos ese estudio, ¿se acuerdan? Y la ley es de Génesis 1:1, Apocalipsis el último 22 y no me acuerdo el verso. Esta es la ley de Dios. Pero aquí está hablando de la ley del pecado. Porque cuando Adán pecó y fue sacado bueno, él no murió. La Biblia dice que él no murió. Lo que murió fue su espíritu. Le hizo un espíritu de muerte. Eso es lo que heredamos. Entonces se convirtió en una ley. Algo que no se podía ¿Qué significa ley? Algo que no se puede inquebrantar. Nacemos, hermanos, marcados con la ley del pecado y de la muerte porque lo traemos del primer Adán, el alma viviente. Por eso somos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que pecamos con toda libertad cuando no conocemos la ley de Jesucristo, la ley de la verdad. Mire lo que dice, apunté de 1 Corintios 6:20, porque dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando usted ya viene a ser un ser con espíritu vivificante, ya ni su cuerpo ni su espíritu le pertenecen, hermano. Se le terminó su voluntad. Porque el Señor Jesús cuando vino dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él era un espíritu vivificante. Él era un espíritu de obediencia. Él era el espíritu que traía la marca de la eternidad, que traía la verdad en sí, que traía la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero porque él venía en obediencia, dijo, en el rollo estaba escrito de mí. Y he aquí, dijo, vengo porque en el rollo estaba escrito de mí. ¿Qué traía él, hermano? Se había anunciado que en los postreros tiempos iban a ser un hijo, un hermano, le dice Moisés, con un espíritu y a él oirás. Mire Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya no podemos vivir según la carne, hermano, sino según el espíritu. Si es que, diga si es que, es a big if. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo ve usted eso? Allí
Es la diferencia entre ser un alma viviente y un espíritu vivificante. Ya dije de Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu en verdad. Se necesita un nacimiento espiritual, hermano. ¿Sabe que el rey David pecó, se acuerdan? Y muchos de eso se agarran, que porque como él pecó, pues nosotros también vamos a pecar. No. Cuando él se dio cuenta del pago, de lo que él tenía que pagar, que iban a ser 4 vidas de sus hijos, que iban a morir 4 hijos de él les ruega esto al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo era él? Él había sido escogido según el corazón de Dios. Pero se dio cuenta que en su corazón había nacido el adulterio y el asesinar a su amigo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se dio cuenta que por haber cometido el pecado, por haber violado la ley de la santidad, su espíritu había sido comprometido. No quería él la muerte eterna. Él le dijo: renueva un espíritu dentro de mí. Él sabía y entendía que era el Dios de los espíritus, hermano, y que para él era posible todo. Porque escribió así en un Salmo 145:16. Eso lo dijo el Salmo 51:10. Y en el Salmo 145:16 dice: abres tu mano, dice, y colmas de bendición a todo ser viviente. Él es el que abre la mano, hermano. Mire Job el gran sufrido dijo esto: en su mano está el alma de todo viviente. En su mano, hermano, está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. En su mano. A mí solo me venían los tiempos de soberbia, hermano. A veces yo veo personas, a veces, ¿verdad? Y en la televisión, anuncios que pasan, la soberbia. Bueno, y también, ¿verdad? En medio nuestro, porque no, yo les he comentado, hermano, mi corona de soberbia, cuando el Señor me hizo ver qué era yo. Nada, menos que nada. Pero, ¿y si vemos que en su mano está el alma, en su mano está tu alma, en su mano está el hálito, lo que tú respiras? Job 33:30 dijo: para apartar su alma del sepulcro y para iluminar con la luz de los vivientes, mandó a su Hijo para apartarte a ti y a mí, para apartarnos del sepulcro eterno, hermano. Mire, el Señor ya es la segunda vez que me recuerda y no lo apunté. Pero Ezequiel habla del querubín, Luzbeel. Y allí en ese capítulo, que ahorita no lo recuerdo, quiero decir uno que no sé, no me recuerdo, pero sé que lo he leído. No sé si es el 28, no recuerdo. Otro que no lo apunté, hermanos. Y el Señor ya me lo trajo a la mente en lo que estamos aquí. Ya me lo trajo a la mente 2 veces. Y le dice el Señor en ese verso, le dice: para siempre dejarás de ser. Satanás había nacido para ser eterno. Pero cuando nosotros pensamos, hermanos, que el pecado no tiene castigo, él creyó que solo al hombre lo iba a hacer morir. Él creyó: lo hago caer a y me lo llevo y lo hago que sea muerto desde ya. Cuando en Ezequiel se nos da cuenta que el Señor le dice también a Satanás: y para siempre dejarás de ser. En el Apocalipsis habla del lago de azufre y fuego, donde ahí lo va a tirar. Él dejó de ser aquella luz bella, aquel querubín grande, aquel querubín protector, hermano, porque se enalteció. Ay, gracias, hermanita Sandra. Yo iba a decir Ezequiel 28, pero no estaba segura. El Señor lo dice, hermano. Si nosotros entendemos la importancia del nacimiento del Señor Jesús, que vino a darte un espíritu vivificante, tu mundo cambiaría, hermano. Mira,
¿Quién no está sufriendo? Hoy recibía una llamada de una hermanita en dolor. ¿Quién no está sufriendo? Pero Él vino para apartar nuestra alma del sepulcro y para darnos iluminar con la luz de los vivientes. Eso es lo que dijo Job. Aquel mismo que dijo, yo sé que mi Redentor vive y que un día le veré cara a cara. ¡Ay, no! Se me escalofría el cuerpo, Dios santo. Cuando yo entendí, hermanos, que yo no tenía espíritu vivificante, me conmoví. Crecida en la iglesia, crecida conociendo, leía un versículo diario por muchos años. A mí me llamaban a la iglesia de 3 añitos. Eso no te hace cristiana, eso no te hace con espíritu vivificante. No. Cuando yo entendí, cuando el Señor me dijo, oh, eres mi hija, dice, pero yo no veo, en ningún momento te oigo, en ningún momento tengo comunicación contigo, hermano. Llegar a ese conocimiento que yo todavía, ya bautizada, sirviendo en la iglesia, con un espíritu muerto, porque no me daba el tiempo de pasar con el Señor. Es tremendo, hermano, porque yo tenía muchos años ya de bautizada y cuesta entenderlo. No todo el Señor, cuando el Señor me habló, me dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, hermano, este tema, hermano, es como un grito de advertencia, es como un grito de alarido, hermano, que lo que el Señor a mí me da, hermano, yo no me puedo quedar con esto porque esta es su palabra. Su espíritu me empezó a ministrar. ¿Se acuerda de la visión de Pedro acerca de Cornelio? Y Cornelio su visión y Pedro su visión. ¿Se ha preguntado usted por qué la visión se la dio con animalitos? El lienzo, eso se encuentra, ay, ¿a dónde lo puse, Dios mío? Pero está en Hechos 10 creo que está. ¿Se acuerda que es un lienzo que bajan un montón de animalitos? Eran seres vivientes, hermano. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, mata y come. Eran animalitos. Pues le tengo la noticia que haciendo el Señor como los animalitos que creó en el Edén, igual, almas vivientes, hermano. Le estaba dando la visión. Pedro no lo entendía. Pero hasta que el Espíritu Santo le dice, Pedro, vienen 3 hombres a buscarte, ve con ellos porque yo los he enviado. Y llegaron a aquel lugar, dice. Esa noche quedaron allí, se levantaron de mañana, se fueron. Y todavía llega Pedro diciendo, no es lícito para un judío entrar donde están los pecadores. Así entró diciendo. Pero en obediencia él fue. Y cuando él habló, dice que mientras él hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo cayó sobre ellos? Cornelio oraba. Pasaba con el Señor. Cornelio daba limosnas. Y dice que Dios lo vio. Y como no era judío, le tuvo que declarar a Pedro que los animalitos nosotros, los que no somos judíos, nos ven como animalitos. Pero también se acordó el Señor de nosotros. Y dijo, a los gentiles serás enviado. A él le dio el primer ministerio antes que a Pablo. A veces los confundo, Pablo y Pedro, y una hermanita ahí me corrigió un día, pero bueno. Eso, hermano, me impactó. El mensaje es para todos, porque todos nacemos iguales ahora. Dijo Job 32:8,
ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Ve? Ahí me confirmó lo que yo decía. Entonces nacemos sin espíritu. ¿Cómo es esto, Señor? En Job 32:8 me dijo el Señor, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Eso fue lo que a mí me faltaba, entendimiento. Tenía un espíritu, sí, pero muerto, hermano. Y por eso el Señor Jesús, cuando resucita, en Juan 20, 21, 22, hizo esto. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, estos eran varones que estaban escuchando al Señor, sus enseñanzas, aprendieron. Si vemos sus escritos, vemos que ellos citan la palabra, porque la aprendían. Pero era necesario, por eso les dice el Señor, y ahora entiendo por qué les dice, es necesario que yo me vaya para que Dios mande el Consolador. Porque era necesario que nuestra alma tuviera un espíritu vivificante, lo cual no lo teníamos. Y entonces puede salir ahí la pregunta, y entonces, hermanos, ¿y los del antiguo? ¿Qué pasó con los antiguos que no tuvieron eso? ¿O cómo no? La palabra de Dios nos enseña que cuando abrió el mar, el Señor dice que fueron bautizados en Cristo Jesús. Y la roca los acompañaba de día y de noche, como fuego y como nube. Pero también nos dice algo muy especial en el Nuevo Testamento, que tampoco lo apunté. Pero para que vean que dijo, que el Señor dijo que de los dos pueblos, ¿cuáles pueblos? El antiguo y nosotros, hizo uno solo. Ahí entramos, somos un cuerpo en Cristo, hermano. Un cuerpo en Cristo. Él es la cabeza. Ven, hermanita Sandra. Tenía que haber un soplo de vida en el espíritu del alma para ser un espíritu vivificante, hermano. El Señor Jesús dice en Apocalipsis 13, 8 creo, no recuerdo muy bien, que el plan de ser un cordero inmolado del Señor fue antes de la creación del mundo. Él fue inmolado antes de crear el mundo, hermano. El plan de restauración, de ser un espíritu vivificante, ya estaba hecho, ya estaba dicho. Por eso es que el Señor dice, en el rollo estaba escrito de mí. Mire el verso 31 de Juan 20, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida del Dios vivificante. Mateo 16, 16 dice, ¿se acuerdan cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, y ustedes quiénes dicen que soy? Verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y en el verso 17, respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué le dijo eso el Señor? Porque todavía no había recibido el Espíritu Santo, hermano. Y se acuerdan que cuando presenté el tema de acerca del Espíritu Santo, les dije que era algo muy amplio, que yo no lo podía todavía presentar. Vemos que el Señor les da el soplo como una nueva criatura en Dios. Pero ¿qué les dice después? Esperar al Espíritu Santo, esperar al Consolador. Y después dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero primero los hizo alma, espíritu vivificante. Qué hermoso de verdad el Señor. Job en 33:4 siguió diciendo, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente, hermano. Cuando tú llegas a
a entender que necesitas ese soplo de Jesús, entonces tú tienes vida. Eres un espíritu vivificante. Todos estos que el Señor nos muestra del Antiguo Testamento, como lo fue de José el soñador, dijo el faraón, el que no tenía espíritu vivificante, a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios? ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú tienes el espíritu de Dios, la demás gente lo nota, la demás gente lo puede ver. De hecho, los demonios, ¿se acuerdan cuando hubieron unos que se hacían pasar por profeta y quisieron exhortar a uno que tenía demonios? ¿Qué le dijeron los demonios? Sabemos quién es Jesús. De Pablo hemos oído, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque el Espíritu de Dios te da a conocer quién eres tú, mi hermano. El Espíritu de Dios es que pone en ti algo vivificante. Mire, Romanos 8:1 dice: ahora pues, pero mire, es que esto lo tenemos que entender bien, lo leemos, lo publicamos, pero dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que cuando tú ya eres un espíritu vivificante, hermano, tu andar es diferente. Es como les decía, ahí ya no hay que yo le voy a robar, le voy a prestar al hermano y no le voy a pagar. No, yo voy a mentir, para salir de esta yo voy a mentir. No, hermano. Ya no andamos conforme a la carne. Ahí está la listita que le he leído muchas veces y hasta pena me da leerla. Pero es la palabra de Dios. Hay celos, hay iras, hay contiendas, hay disensiones, hay divisiones, hermano. Hay maltratos. Porque andan conforme a la carne. Gálatas 5:16 en adelante, léalo porque a mí me da pena. Pero andar en el Espíritu es algo diferente, hermano. Ya no hablamos de nosotros, ni de los demás. Bueno, a veces se nos sale por ahí que hay para aprender nuestra lección. Pero es hermoso cuando tú te unes con otra a hablar de lo que leíste en ese día. Pregúntense a mi amiga Ale. Hermosa la palabra del Señor. Mire Romanos 8:11, no lo he dicho. Y si el espíritu de aquel, oiga lo que va a hacer cuando tú eres un espíritu de alma viviente, de un espíritu vivificante. Y si, this is another if, este es a otro if, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. De otra manera no lo podemos hacer, hermano. El Espíritu que levantó al Señor de los muertos, ese mismo Espíritu es el que te vivifica, es el que te vivificará en vuestro cuerpo mortal. Porque Él mora en nosotros. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu, uno solo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿se da cuenta? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de su mismo Espíritu. A todos. ¿Pero cuáles todos? A eso es que, si es que andas en el Espíritu. Mire, por aquí hay otros que están mero fuertecitos. Porque donde está el Espíritu vivificante, ahí está el Espíritu de la verdad. Y la advertencia es esta, hermano. Yo no sé si has entendido que lo necesario en cada uno de nosotros
es autoexaminarnos. La palabra lo dice. Examinaos los unos a los otros. Si es que estáis en Cristo Jesús. Y ahí a veces nos duele, ¿no? No, porque uno dice, no, eso podrá ser lo que sea, menos hija de Dios o hijo de Dios. No. Examinaos. Porque mire, hermano, cuando llegó el arca, que todos aquellos animalitos entraron y que 120 años predicó Noé y nadie quiso escuchar, Dios hizo esto. Oiga usted, Génesis 7:22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo, diga todo, lo que había en la tierra, todo lo que había en la tierra, murió. Hay una vida eterna, hermana, preparado para ti, para mí, en ese espíritu de Cristo, en ese Adán vivificante. Pero el problema es, hermano, que no nos hemos autoexaminado. El problema es que no nos hemos medido a la estatura de Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra se encarnó, el verbo se encarnó. No nos hemos medido conforme a su escritura. Cuando uno se empieza a medir conforme a su escritura, y para eso es necesario leerla, entonces empiezas a entender que sin Cristo y sin ese espíritu de verdad, estás muerto. Si no tienes el espíritu de Cristo, dice, no eres de Él. Y si no eres de Él, estás muerto. Y Dios, hermano, dice que leímos que el espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué crees que en aquel día, cuando vengan los santos ángeles a recoger, a cegar la tierra y escudriñen todo tu ser, qué van a encontrar? Dijo el Señor en Apocalipsis 22:6, el último capítulo de la Biblia. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ha enviado a su ángel el Señor. Gloria a Dios, Vero. Gloria a Dios. Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos, no al mundo, hermano. A sus siervos, a los del Espíritu vivificante, las cosas que van a suceder pronto. Por eso Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5:19, dijo, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo lo apagamos, hermano? Allí, en ese Tesalonicenses y tanto en Efesios también, nos da las reglas de cómo no apagarlo. Viene a mi mente Zafira con su esposo, cuando vendieron la heredad y trajeron solo cierta parte del dinero a los apóstoles y lo pusieron a los pies. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Por qué Satanás entró en tu corazón? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Qué pasó? La sacaron muerta. Imagínese usted que esa, ay, Dios mío, que esa unción estuviera en la iglesia en este tiempo. ¿No, hermano? Mortandad, como el COVID, mortandad por todos lados. Tenemos, hermanos, que hacernos un autoexamen. Porque se tiende uno a mentir. No, si tú estás bien, se decía Verónica Oriana, tú estás bien. Si tú vas a la iglesia, si tú no robas, no matas, no, tú trabajas y cuidas y todo, tú estás bien. La corona, hermanos, la corona. Ya no le hago así porque me pego. La corona. ¿Tenía yo el espíritu apagado? Sí, lo tenía apagado. Mire,
Porque Gálatas 5:25, donde nos habla de todo lo que no debemos de hacer, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermano. Andemos también por el Espíritu. Romanos 8:6, porque Pablo lo decía, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. A mí a veces me asombro, hermanos, cuando la tristeza toca nuestro... Porque no voy a decir, no, yo soy impecable, no, la tristeza no me llega, ¿cómo no? En estos días, ¿verdad? Recordando, de hecho, mi tía murió en enero 18 del año pasado. Me recordaba, hermano, no lo pude evitar. Y llega esa tristeza, pero ¿verdad? Eché mi una que otra lagrimita y empecé a leer. Porque ocuparse del Espíritu, me dice su palabra, es vida y es paz. Santiago 2:26, ya estoy por terminar. Porque como el cuerpo, oiga usted, pregúntese si usted tiene el espíritu vivificante. ¿Es alma viviente o espíritu vivificante? Es alma viviente y espíritu vivificante. Amén. Dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo sin espíritu está muerto, hermano. Así también la fe sin obras está muerta. ¿La fe en quién? La fe en el Hijo de Dios que murió, que vino como niño nacido y se dio a sí mismo para salvar a los pecadores, de los cuales, hermano, yo soy la primera. Yo no existía con Pablo, pero no dijo la Verónica Orellana es la primera. Pero yo soy la primera. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, qué tema, Señor. Ay, Santo de la Gloria. Sopla, como le dijiste a Ezequiel, Señor. Cuando le invitaste, Señor, a que clamara al Espíritu y viniera sobre aquellos huesos secos, Señor. Y dijiste, clama al Espíritu y di, Espíritu de los 4 vientos, ven. Ahora, Señor, yo te digo, Padre, ahora yo te suplico, Señor, por ese Espíritu de los 4 vientos, del Espíritu vivificante de Cristo Jesús, el que trajo la verdad, la vida y el único camino a ti. Venga de los 4 vientos, Señor, y llene nuestros hogares, nuestras casas, nuestras almas, nuestra herencia escogida, Padre. El tiempo se acerca, Señor. Gracias por haber hablado a mi corazón, a mi mente y hacerme entender qué significaba estar muerta en mis delitos y pecados. ¿Qué significaba nacer de nuevo? ¿Qué significaba tu nacimiento en este mundo, Señor? Y era traernos la vida en abundancia, Padre. Oh Señor de los cielos, gracias te doy por todos los que se conectaron, por todos los que se conectarán, Señor. Por todos aquellos, Padre, que están en otros grupos, Señor, y que se conectan indirectamente. Ruego por cada uno de ellos, Señor. Te sigo poniendo, Padre, a estas peticiones que se mencionaron hoy, Señor. A este señor que le dio la stroke, Señor. Y esta señora que se quebró, Padre, su cadera, Padre amado. Sé con ellos, Señor bendito, no los dejes. Pero sobre todo te pido, Señor, que ese soplo de tu Espíritu llegue a cada aquel que desea, Señor, llamarse tu Hijo, Padre. Que reconozca, Señor, que si en ese espíritu, aún así esté en una iglesia como lo estaba yo, estaba muerta, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, Padre. Yo no tengo cómo pagarte ni cómo pagarte nunca.
por haberme hecho entender, Señor, ese misterio de la cruz, ese misterio de tu Hijo, Padre. Gracias porque sabemos, Señor, que creyéndolo o no, todo ojo lo verá el día que Él venga en gloria con sus santos ángeles. Y los que hayan muerto, Señor, en fe, serán levantados de las nubes, y al igual que nosotros, Padre. Los que tengamos ese espíritu vivificante, Señor, dentro de nosotros. Porque el Espíritu de Dios que escudriña lo más profundo tuyo, escudriñará, Señor, también nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Y nos dará el sello de la salvación, Padre. Gracias, hermoso Padre, gracias. Estoy tan agradecida por ti, por tu amor, por tu nombre, por tu bondad, por este tema, Señor. Por los 2 temas que me diste para presentarlos, Señor, a todo aquel que se une a esta transmisión, a este video en vivo, Señor. Gracias, Padre. A ti, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza. Bendito tú seas, Cristo de la gloria, por dar de tu Espíritu y hacernos a nosotros parte de tu cuerpo. Gracias. Gracias, Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a cada uno. Gracias por apoyarme con los versículos. Gracias, amado. Gloria a Dios, hermana Olena Liz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me la bendiga. Luego voy a leer todos sus mensajes y les respondo. Nos vemos el próximo jueves si el Señor nos presta la vida. Ya me dio el tema, así es que por fe digo que aquí voy a estar. Y va a ser de otro ser viviente. Hermosísimo tema, hermano. Yo todavía ya solo me ha dado el tema el Señor, el versículo. No lo he desarrollado, pero yo sé que va a estar hermoso. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por hasta el final. Y Dios dé paz y alegría a todos aquellos que en este momento... No, tengo que orar por ello. El Señor me lo acaba de poner. Bendito Dios, Señor de los cielos, en esta hora, Padre. Vengo poniéndote, Señor, a mis queridos hermanos en la fe. Todo aquel, Señor, que se siente, Señor, caer, desanimar. Reprende al enemigo en el nombre poderoso tuyo, Señor. Reprende esas fuerzas del maligno, Señor, que suelten, Padre, a tus hijos, Señor, a tus hijas, Padre. Y que se aferren ellas a ti, que recuerden que su alma está en tu mano, Señor, y que tú eres el que da el aliento de vida, Padre. Que recuerden cada uno, Señor, de mis hermanos, en tristeza, en depresión, Señor, que eres tú el que levanta, el que recoge del lodo cenagoso, Señor, y el que nos pone sobre las rocas, Señor. Alimenta sus almas, Padre. Vivifícale sus almas con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer, no solamente hoy, Señor, pero a través de los años que nos quedan, Señor. Yo te bendigo, Padre eterno. Gracias, Señor amado, porque bueno y misericordioso hasta aquí tú has sido, Señor. Gracias por cada uno de los que están presentes y anímales, Señor, con tu Santo Espíritu, que recuerden que tu Santo Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. En Cristo Jesús de la gloria. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hoy sí. Hasta la próxima. Bendiciones.